Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Laura Rojas. El día de hoy les voy a presentar mi trabajo de grado titulado Síntesis y caracterización del ligando N-bencil anilina ditiocarbamato y compuestos de coordinación a partir de cobre, níquel y paladio 2 con posible actividad antimicrobiana. Este trabajo se realizó bajo la asesoría de los doctores Edwin Flores y el doctor Dicha de Bryce. Para comenzar, voy a hablar un poco sobre la problemática. Actualmente existe una problemática mundial debido al mal uso de los antibióticos, lo cual ha generado una resistencia antimicrobiana. Esto ha generado que aproximadamente al año 214.000 recién nacidos mueran por infecciones bacterianas que no pueden ser tratadas. Según la OMS, también 52 países se encuentran en estado de alerta por resistencia antimicrobiana. Dado esta problemática, en la actualidad, bajo la química de coordinación, se están fabricando nuevos fármacos, también llamados metalofármacos. Estos metalofármacos se sintetizan a partir de una molécula orgánica o inorgánica de un metal, que sería el ingrediente activo. Estos metalofármacos tienen la característica de no ser tóxicos y de ser biológicamente activos. En este proyecto quisimos trabajar con los ditiocarbamatos. Estos ditiocarbamatos son ligandos orgánicos, como se puede ver en la figura 1, los cuales se sintetizan a partir de una reacción exotérmica entre una amina primaria o secundaria en presencia de una base y disulfuro de carbono. En la figura 1 se puede apreciar la estructura general del ditiocarbamato y de su estructura resonante, la tioureída. En la figura 2 se puede observar los diferentes modos de coordinación para este ligando, los cuales son monodentado, bidentado asimétrico y bidentado simétrico. Cabe resaltar que estos ligandos son fuertemente, estos ligandos tienen la capacidad de quelar al metal, debido a que tienen en su estructura dos átomos de azufre que son fuertemente donadores de electrones pi, por lo cual pueden estabilizar casi todos los metales de transición. Algunos estudios preliminares sobre los ditiocarbamatos nos dicen que estos tienen aplicaciones antimicrobianas. En este trabajo se buscó formar compuestos de coordinación con algunos metales para potencializar este efecto, ya que investigaciones como la que se muestra a continuación, con moléculas ya reportadas, donde se hicieron algunos estudios antimicrobianos contra bacterias como Escherichia coli, Staphylococcus y Aspergillus, dieron resultados positivos inhibiendo el crecimiento de esas bacterias. Finalmente se decidió trabajar con los metales como cobre, níquel y paladio, ya que tienen en común que son metales de transición, y se sabe que con ditiocarbamatos pueden tener propiedades contra bacterias gram negativas y gram positivas. Los objetivos de este trabajo fueron los siguientes: sintetizar y caracterizar el ligando N-bencilanilina ditiocarbamato y compuestos de coordinación a partir de paladio, cobre y níquel, caracterizar todos los compuestos por espectroscopía infrarroja, ultravioleta visible, espectrometría de masas, resonancia magnética nuclear de protón en carbón, análisis térmico y realizar unas pruebas preliminares antimicrobianas. La metodología que se usó en el proyecto. En este proyecto, en primer lugar, se sintetizó la amina. La amina se sintetizó a partir de una reacción entre la anilina y el benzaldehído. La metodología que se usó fue en microondas. Posterior a esto se obtuvo la base de Schiff. Al obtener la base de Schiff se realizó una reducción con boriduro de sodio durante 2 horas. Se añadieron varias porciones durante este tiempo para evitar una reacción exotérmica. Al obtener la amina, el cual fue un sólido blanco, este se disolvió en THF. Posterior a esto se añadió dimetilaminopiridina y sulfuro de carbono para formar la sal de litiocarbamato. Cabe resaltar que el litiocarbamato se aisló para llevarse a caracterización. Sin embargo, los compuestos de coordinación se prepararon de manera in situ, es decir, que en solución, al obtener el litiocarbamato, se añadieron los metales disueltos en metanol. Posterior a esto se filtraron y se obtuvieron los respectivos sólidos. Bueno, como resultado de este proyecto, primero se caracterizó la amina. En el gráfico 1 se puede observar el espectro infrarrojo de la amina, observando principalmente
dos vibraciones características de una mina secundaria entre 1412 centímetros a la -1, que correspondería a la vibración principal, y en 1500 centímetros a la -1 la vibración de deformación. En el gráfico 2 se observa el espectro de masas para esta mina, donde se obtuvo que la relación masa-carga para la mina es de 184. Comparamos esta relación masa-carga con la masa molecular teórica, que es de 183. Se nota que hay una diferencia de una unidad, pero esto se debe a que la técnica usada nos reporta área molecular con una unidad más. A continuación se muestra el espectro de resonancia magnética nuclear de protón, donde principalmente se observaron las señales características de los protones 1 y 7, lo cual nos indicaría que efectivamente se formó la mina. También se observaron las señales características de los protones aromáticos en posiciones orto, meta y para. Se caracterizó también por carbono 13, donde se obtuvieron las señales esperadas para cada uno de los tipos de carbonos de la molécula. Finalmente, con estos resultados, se puede decir que se obtuvo efectivamente la N-benzilanilina. A continuación, se caracterizó el litio carbamato. Primero se obtuvo un espectro infrarrojo. Este espectro nos muestra, primero que todo, la desaparición de una banda que aparecía alrededor de 3500, que efectivamente ya no está. La aparición de nuevas vibraciones correspondientes a nuevas señales correspondientes a las vibraciones de los enlaces carbono o el enlace nitrógeno, carbono azufre y carbono el enlace azufre, que serían correspondientes a los enlaces de litio carbamato. A continuación tenemos el espectro de resonancia magnética de protón, donde principalmente observamos la desaparición del protón 1, que correspondía al protón ubicado en esta parte de la mina. Este protón ya no se encuentra. También se notó la aparición de nuevas señales correspondientes a los protones 12, 13, 14 y 15 de los diferentes protones de la dimetilaminopirina. A continuación también se obtuvo un espectro de carbono 13 para este compuesto, observando principalmente la aparición de una señal en 200 partes por millón correspondientes al carbono 1 del litio carbamato. Esto nos confirmaría que efectivamente se sintetizó el compuesto de manera correcta. A continuación se muestra la caracterización de los compuestos de coordinación. Este gráfico, en este espectro, podemos obtener las diversas vibraciones de los enlaces de litio carbamato. Sin embargo, nos centramos especialmente en la vibración obtenida en 971 centímetros a la -1. Esta vibración nos indica que el ligando se unió de una manera bidentada simétrica al metal. Entonces sería el primer indicio de que la molécula se pudo formar. A continuación tenemos un espectro de masas bajo la técnica Malditov, donde se obtuvo que el ion molecular del compuesto es de 673, tiene una relación masa-carga de 673. Este correspondería al compuesto de níquel con 5.5 moléculas de agua. Estas moléculas de agua las determinamos a partir de un análisis térmico, donde alrededor de 0 a 155 grados se puede observar una pérdida de masa significativa que correspondería a moléculas de agua. Se realizó un cálculo donde el porcentaje de agua teórico es de 14.57% y el experimental es 14.22%. Estos datos están muy cerca, por lo tanto el compuesto podría tener fuera de su esfera de coordinación 5.5 moléculas de agua. A continuación se muestra los resultados para el compuesto de cobre. Observamos nuevamente para el gráfico de infrarrojo la aparición de una señal de una banda correspondiente al grupo de litio carbamato en 1000 centímetros a la -1, que nos indicaría nuevamente que litio carbamato se unió al metal de una manera orientada simétrica. Se obtuvo nuevamente un espectro de masas donde se confirmó la masa molecular con una relación masa-carga de 643 para el compuesto de cobre, añadiéndole 3.5 moléculas de agua. Estas moléculas de agua nuevamente las confirmamos con un análisis térmico, donde se observa que hay una pérdida de masa alrededor de 190 grados Celsius, los cuales esta pérdida de masa podría corresponder a moléculas de agua. Se realiza nuevamente el cálculo teórico
donde se observó principalmente una pérdida de agua teórica de 9.20% versus la observada de 9.01%, lo cual nos indicaría que hay probabilidad de que haya esta cantidad de moléculas de agua fuera de la esfera de coordinación y por eso se esté presentando esta interferencia en los espectros de masas. Finalmente se obtuvo el gráfico de infrarrojo para el compuesto de paladio, alrededor de 1000 centímetros a la -1, se observó nuevamente la vibración correspondiente a que nos da la información sobre el modo de la forma en que se ligó el metal al ligando. Por lo tanto, eso nos confirmaría que el compuesto sí se unió al metal. A continuación se enseña el gráfico de espectro de masas bajo la técnica Malditov, donde se observó que la molécula tendría una relación masa-carga de 619. También se pudieron caracterizar algunos de los fragmentos, identificar algunos de los fragmentos en este gráfico, como es el iontropilio, por ejemplo. A continuación se muestra una comparación entre los espectros de resonancia magnética nuclear de protón entre el compuesto 2, que pertenecería al litio carbamato, y los compuestos de coordinación 3, 4 y 5. Se observó principalmente la desaparición para los compuestos de coordinación de los protones correspondientes, los protones de la dimetilaminopiridina. Esto nos indica que realmente el metal desplazó al contraión para formar los compuestos de coordinación. En el compuesto 5 se puede observar una particularidad. Los protones aromáticos y el protón 7, que correspondería al carbono bencílico de la mina, del litio carbamato, perdón, están desplazados a campos más altos, es decir, se encuentran más apantallados. Esto se debe a que el paladio es un metal un poco más grande que el níquel y cobre, con un radio atómico más grande, y se caracteriza por ser donadores de electrones pi, por lo cual puede apantallar un poco más los protones que están alrededor de él y desplazaría a estos protones a campos más altos. A continuación se muestra una comparación entre los espectros de carbono 13 para los compuestos de coordinación. Se observa la aparición para los compuestos de cobre y níquel, se observa la aparición de señales alrededor de 210 partes por millón, lo cual nos indica la presencia del grupo litio carbamato. También se observan menos señales que las de litio carbamato, por lo cual nos enseñaría que la dimetilaminopiridina fue desplazada. Para el compuesto de paladio se observa nuevamente que esta señal no está en 210 partes por millón, sino que está alrededor de 185 partes por millón. Esto se debe nuevamente al efecto mencionado anteriormente sobre el paladio. Finalmente se obtuvo un espectro ultravioleta visible, donde se observaron dos picos alrededor de 200 a 400 nanómetros, que corresponderían a las transiciones tipo pi asterisco y NP asterisco, que serían características de los litiocarbamatos. Después de 500 nanómetros, se observa que para los compuestos de coordinación de níquel, cobre y paladio, se puede observar dos señales que corresponderían a las transiciones DD. En la tabla 1 se consignan los tipos de transiciones posibles que podrían tener estos metales, y basándonos en estos tipos de transiciones, los compuestos tendrían una geometría cuadrada planar, indicándonos nuevamente que los compuestos de coordinación sí se habrían sintetizado de manera correcta con las estructuras que nosotros propusimos inicialmente. Finalmente se realizó unas pruebas microbiológicas con estos compuestos y se realizó de la siguiente manera. Se utilizó una cepa de ATCC de E. coli con una concentración de 30.000 UFCs, se filtró por membrana. Seguido de esto se adicionó una solución de los compuestos de coordinación de cobre y paladio al 0.1 y 0.7% en DMSO. Se filtró sobre la cepa, luego se llevó a un medio de cultivo endo y MF6 y se sembró bajo el método de estría y se dejó en incubación durante 24 horas. Bueno, obtuvimos los siguientes resultados para las pruebas microbiológicas. Se obtuvo que para el 0.1% de los compuestos de coordinación de cobre y paladio se observó una disminución para el compuesto de cobre en el número de colonias, y para el compuesto de paladio se observó
la total inhibición del crecimiento de esta bacteria al 0.7%, se observó el mismo fenómeno. Ya para el compuesto de cobre se observó la total inhibición del crecimiento de esta cepa, al igual que del paladio. Finalmente, las conclusiones de ese trabajo fueron las siguientes. Se obtuvieron 5 compuestos, la N-benzilanilina, el ditiocarbamato y 3 compuestos de coordinación, los cuales fueron caracterizados efectivamente diversos mediante las técnicas mencionadas anteriormente. También se tiene que 2 de los compuestos de coordinación, con cobre y níquel, tendrían moléculas de agua fuera de su esfera de coordinación, y estos compuestos de coordinación tendrían una geometría cuadrado planar. Finalmente, se obtuvo que los compuestos de cobre y paladio tienen una actividad antimicrobiana inhibitoria contra la cepa de Escherichia coli. Sin embargo, estos resultados son preliminares y no son concluyentes, es decir, que no quiere decir que estos compuestos tengan actividad antimicrobiana, ya que hay que seguir realizando otros estudios para comprobar esta actividad, pero nos dan un indicio de que podrían tener dicha actividad. Las perspectivas de este proyecto fueron las siguientes: cristalizar los compuestos de coordinación para comprobar su estructura molecular y fórmula molecular, realizar pruebas microbiológicas con diferentes antibióticos y cepas para todos los compuestos sintetizados, es decir, para la amina, para el ditiocarbamato y los compuestos de coordinación, para así saber si va aumentando su capacidad antimicrobiana, y determinar el porcentaje mínimo de inhibición de estos compuestos. Publicar los resultados obtenidos en una revista de alto impacto, presentar los resultados en un congreso nacional o internacional. Este proyecto se presentó en diversas versiones de la Semana de la Química y encuentros de investigación formativo de la Universidad de Santiago de Cali, desde el 2018 hasta el momento. Y finalmente le quiero agradecer a la Universidad de Santiago de Cali por haberme apoyado en este proyecto, por financiarlo y por darme la oportunidad de realizar una pasantía de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Al doctor Edwin Flores y al doctor Richard de Bryce por su asesoría y su apoyo durante todo el proyecto, del Grupo de Investigación Quibio, al Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y al doctor David Morales Cuarces por su asesoría durante la pasantía, y a la Universidad de Santiago y la Universidad del Valle por prestarme el servicio de infrarrojo. Muchas gracias. Excelente, Laura, muchísimas gracias por tu presentación. Damos entonces ahora paso a el interrogatorio por parte del jurado calificador. Y sí, eso, por favor, si puedes colocar tu primera diapositiva, gracias. Hola Laura, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, profe. Sí. Sí. Pues hemos hablado bastante durante estas últimas 3 semanas de tu tesis, entonces pues en general creo que has solucionado bien cada una de las dudas que te planteé y creo que hiciste un muy buen trabajo. Es un trabajo muy completo, ¿sí? Pues diría yo que tal vez incluso un poco más completo de lo que esperaría uno de un estudiante de pregrado, lo cual me parece muy bueno. Pues sí tengo algunas dudas todavía respecto a la caracterización de los compuestos, pero antes que nada me gustaría saber de las pruebas, o sea, como el objetivo general de tu proyecto o el proyecto en el que está enmarcado este trabajo es hacer metalofármacos que tengan una capacidad antimicrobiana, ¿cierto? Sí. Y pues a mí me gustaría saber cómo, pues yo ya sé pues qué fue lo que pasó con lo de las pruebas y todo eso, pero pues me gustaría como que volvieras pues como a contarnos como por qué no son 100% conclusivas tus pruebas y qué harías tú para poder tener una conclusión respecto a la actividad de tus complejos. Bueno, entonces voy a ubicarme en las diapositivas. Dale, tranquila. Nosotros decimos que estas pruebas no son concluyentes, solamente nos dan una idea de que pueden tener dicha actividad, porque pues se observó claramente que no crecieron las cepas, que no creció la E. coli. Entonces ya nos dice que podría tener una actividad antimicrobiana. Sin embargo, porque estas pruebas se realizaron con rapidez,
yo las realicé con ayuda de una microbióloga en mi trabajo durante esta cuarentena. Entonces fue como que no tenía todo el material disponible, entonces faltaron hacer blancos, faltaron hacer controles, donde efectivamente me diría, bueno, el solvente tiene esta actividad con la cepa, entonces podríamos ir caracterizando o sabiendo si el solvente inhibe el crecimiento o si solamente es el compuesto como tal disuelto. También faltó hacer estudios con la mina primero, también con el litio-carbamato para saber si va aumentando claramente la actividad esperada. Se esperaba que pues, el litio-carbonato claramente tuviera mayor actividad que la mina y los compuestos de coordinación tuvieran aún más actividad antimicrobiana. Entonces, por esta razón es que nosotros decimos eso. Además, también faltó usar otras cepas. Esta es una cepa gran negativa, también falta usar otras cepas o un antibiótico para también hacer la comparación y poder dar un resultado más concluyente acerca de esto. Vale, muy bien. Sí, creo que eso es algo de lo que hablamos, una de las características que me parecía a mí que le faltaba una comparación con algo para poder decirlo. Pero pues sí, yo entiendo también que, pues, que esto ha parado muchas de las cosas que teníamos. Otra preguntita, en la síntesis, en la parte de la síntesis que tú haces la reducción de la imina con borhidruro de sodio en metanol, ¿cierto? Y pues ya habíamos hablado de que usas una cantidad exorbitante pues Sí. pues tomando en cuenta que apenas tiene una imina y casi que duplicas la cantidad, la equivalencia molar de esta. Yo tengo pues como dos preguntitas. La primera es, pues es muy normal que se utilicen solventes próticos para utilizar, pues cuando se hace esa reducción. Entonces, pues mi primera pregunta, pues como de conocimiento general es, ¿por qué utilizan siempre un alcohol o un solvente prótico para hacer esa reducción? Y pues tomando en cuenta tu respuesta, entonces pues como, ¿por qué tienen que usar tanto? Bueno, por ejemplo, con el metanol, el solvente prótico, se observó que este potencializaba el efecto que tenía el borhidruro de sodio, digamos que podría pues, aumentar el efecto de reducción o su capacidad para reducir el grupo de la base de Schiff. Y se usó dicha cantidad porque yo primero comencé con cantidades muy mínimas, haciendo la equivalencia 1 a 1. Sin embargo, al tomar placa durante el proceso de la reducción, no observaba que se formara completamente de la mina, sino que observaba todavía parte de la mina y también se caracterizó eso por infrarrojo y aparecía todavía restos de señales que pertenecían a la imina, por lo tanto decidí usar esa cantidad. Fue pues para tener un poquito de cuidado con la reacción, se fue añadiendo en tramos durante 2 horas para evitar una reacción exotérmica y ese fue el motivo. Vale, ¿esa reacción se hacía a temperatura ambiente? Se hizo en frío, con hielo. Ya, sí, sí. Vale. Sí, pues, bueno, algo que pues, pensaría yo es, pues el borhidruro de sodio puede reaccionar con la humedad del ambiente técnicamente también, y pues con la humedad del solvente. Pues yo sé que es boba decir que pues, uno podría secar el metanol y eso para evitarlo, pero pues podría ser algo que podría alguien intentar. Tal vez el hecho de que usen tanto es que el borhidruro de sodio se está pues, desactivando con la humedad del solvente. Podría ser algo que se me ocurra. Pues, yo utilizaba metanol seco de cabina De cabina. para poder usar para poder hacer esa reacción y se montaba en bolsa seca y todo para evitar pues, que se dañara. Pues es algo que no todo el mundo hace y pues que no es necesario, eso funciona así echándolo, pero pues podría ser una de las razones por las cuales hay que utilizar tanto. Pues normalmente Sí. una de las cosas que uno, pues una de las creencias es que el borhidruro de sodio también puede interactuar con el metanol formando una especie de intermediario, y ese intermediario es mucho más reactivo que el borhidruro de sodio solo. Entonces, técnicamente, si el borhidruro de sodio pues, se usa bien en algunos casos, podría incluso utilizarse hasta menos de la equivalencia para eso. Es otra de las cosas. ¿Qué más? A ver, en la preparación de los complejos, después de que se prepararon los complejos, ¿qué utilizaste para, como, pues, para purificar los complejos? O sea, pues se precipitó, se dejó cristalizar,
¿Cuál fue la metodología que utilizaste para la purificación? Bueno, lo que se filtró, se Ujú. filtraron cada uno de los compuestos. Yo los lavé con hexano para eliminar el resto de moléculas orgánicas de amina, de parte de ditiocarbamato, etcétera. Entonces, se lavó con eso para evitar precisamente exceso de otros subproductos. Se puso a cristalizar, pero hasta cuando comenzó la situación, pues no alcancé a ver si se formaron los cristales o no. Entonces, ellos se caracterizaron con el polvo el obtenido, básicamente. Vale. Eh, bueno, pues en el masas no veo que haya residuos de la metilaminopiridina, que era una de las dudas que yo tenía, porque pues Uh -huh. supongo que pues, la metilaminopiridina no puede desaparecer de la nada, en algún lado tiene que estar, ¿no? Sí, en algún lado. Entonces, pero pues sí me queda esa duda, porque también esa era una de mis problemas con el masas, eh, pues igual ya vi que están acá, igual que como estaban en la tesis. Como mi consejo para un futuro es que cuando tú utilizas un masas de alta resolución, ¿sí? Tienes que poner en el mismo masas ¿cómo se dice eso? La distribución isotópica de los picos de la molécula que tú estás diciendo que es. ¿Sí? Entonces, si tú estás poniendo que tus compuestos son 2 DTCs y un metal y X cantidad de aguas, entonces tú cuando digas, es que en 673 es la masa de todo mi compuesto, pues es importante que se vea también cómo se debería ver el perfil isotópico de eso. Porque pues es poco probable, pero pues no es raro que haya más moléculas con la misma masa, pero no debe haber dos moléculas con la misma huella isotópica. Uh -huh. Entonces creo que esa es la aclaración. Yo te mandé el programa para que los revisaras. Sí. Pues tú me respondiste que los había revisado y que, pues, que se parecían bastante, pero pues todavía no los veo. Entonces, pues sí me gustaría, pues, en algún momento, o ya para el futuro, pues, que los pusieran juntos para poder saber, porque es que aquí me queda muy Claro. difícil poder saber si Esa realmente es, sí están esa ahí. es una de las ¿Sí? perspectivas que tenemos, volver a obtener los espectros de masas para poder hacer esa comparación que usted nos recomendó. Sí. Eh, no, pues mi última pregunta es, como también para las perspectivas, ¿cuál supondrías tú que tiene o tuviese una mejor capacidad antimicrobiana y por qué? Bueno, en cuanto al litio-carbamato como ligando y a los compuestos de coordinación, yo esperaría Ajá. que los compuestos de coordinación tengan una mayor actividad antimicrobiana que el ligando solo, porque según muchas investigaciones que yo leí sobre el tema, siempre se aumentaba esta actividad al acomplejar el metal. También entre los 3 metales que usé, yo esperaría tener mayor actividad con el paladio y con el níquel, debido, bueno, con el paladio primero porque en el resultado microbiológico que yo obtuve, se pudo observar que a una concentración muy baja del 0.1%, del 0.7%, inhibió el crecimiento de estas bacterias, y el níquel porque está en su mismo grupo y podría Ya. tener las mismas propiedades, sí. ¿Y tienes alguna idea de por qué los complejos presentaban actividad mayor que la de los ligandos normales? O sea, ¿qué hace el metal ahí para que mejore la capacidad antimicrobiana? Sí, bueno, se pensaría que el compuesto, que el metal lo que hace es aumentar. Bueno, partamos de una cosa, el ditiocarbamato es una sal, pues con su contrayón es una sal, él es soluble en agua. Los compuestos de coordinación al formarse ya no son insolubles, por lo tanto son más solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo el DMCO, que fue que se usó. Entonces, digamos que esta coordinación aumentaría la lipofilia, es decir, que el compuesto se volvería un poquito más lipofílico y podría interactuar mejor con las membranas de las bacterias, aumentando su permeabilidad en el microorganismo. Pero Entonces, entonces,
¿qué es lo que, o sea, qué es lo que tendría el efecto entonces? ¿El metal que aumenta su La lipofilicidad al coordinación, estar sí, estar en el la metal, coordinación? sí, en la Vale, coordinación. o sea que mira que eso es algo importante porque tú ahí estás revelando que requieres hacer otro experimento y es como qué tan fuerte está unido el metal al ligando. Y eso es algo que podrías hacer pues, con un equipo ultravioleta y haciendo una titulación de a poquitos con el ligando. Bueno, que tú me dices que el ligando es bastante lábil al medio ambiente, pero pues Sí, sería algo que podrías hacer, mirar a ver una forma de poder medir esa fuerza de interacción entre los dos. Me parecería listo. interesante, como también para tratar de buscar como de buscar el efecto según lo que ustedes piensan, más que Ok, como hacer varias pruebas aleatorias a ver a qué pega, sino como hacer algo más dirigido. Muchísimas gracias, Laura. Muy buen trabajo. Me gustó mucho, disfruté mucho la lectura, disfruté mucho la conversación. Atendiste a todas las preguntas, todos los requerimientos. Me parece que manejaste muy bien las respuestas, tanto aquí como cada una de las respuestas escritas y cada uno de los consejos que te di. Tuviste un errorcito así como difícil, pero pues todo esto es un aprendizaje y pues esperemos que nunca más vuelva a suceder porque pues eso todo el mundo se da cuenta de las cosas. listo. Muchísimas gracias de nuevo a ti y a todos y Muchas gracias pues a ustedes. La idea de tener un jurado que nos puede evaluar los trabajos es precisamente para enriquecer los trabajos que al interior de la facultad se están haciendo. Créenos, Juan David, que ha sido muy enriquecedor todas esas observaciones, todas esas charlas que tuviste con Laura, nos han servido mucho para también darnos cuenta de ciertas cosas que tenemos que hacer. Y pues yo creo que Laura ha sido muy perceptiva con eso y sabemos que muchas de esas observaciones que tuviste en cuanto a este trabajo las vamos a tener en cuenta a futuro, porque como bien dijo Laura, pues esto es cuestión de ir mejorando cada día y que no se quede allí en el tintero. También a Laura, felicitarla por este trabajo que hizo. Tú sabes que en el transcurso prácticamente de estos 2 años que estuviste trabajando en este proyecto de investigación, hubo muchos altibajos, muchos inconvenientes que supiste solucionar. En ocasiones como que te daban ganas de tirar la toalla, pero pues fuiste persistente. Ese viaje a México te sirvió bastante y Sí, precisamente esa es la idea, que cada una de las experiencias que se tienen en el transcurso de una carrera profesional, pues te sirvan para ser mejor persona, que te sirvan para ser mejor profesional y yo creo que tú lo has logrado, ¿vale? También muchas gracias. es importante dar a conocer que este es un trabajo que hace parte de un trabajo mucho más grande, de un trabajo macro, en donde Laura ya es la cuarta persona que ha trabajado en esta área y pues la idea es precisamente cada día ir mejorando teniendo en cuenta los trabajos anteriores que se han hecho. Con Laura pudimos obtener unos buenos resultados que esperamos mejorarlos y por ahí detrás de ella también vienen otras personas trabajando y esperamos pues que estos resultados a futuro puedan ser publicados. De nuevo, Juan David, muchísimas gracias y Laura, gracias por felicitaciones. la invitación. Gracias. Felicitaciones, Laura. Bueno, yo también quiero agradecer a Juan David por participar en la evaluación del trabajo. Igual como dice Edwin, estamos aquí también aprendiendo nosotros algunas cositas que a veces no manejamos y que necesitamos esa retroalimentación pues con estos trabajos. Y pues a Laura, felicitaciones por el desarrollo del trabajo. Eh, Finalmente pues se pudo concluir bien y pues como dice Edwin, vamos a esperar si esto se puede materializar en una publicación, que es la forma como de mostrar todo, pues mostrarle a la comunidad científica pues todo lo que se hace. Entonces, lo único que yo sí le pido a Laura es que no se me vaya a perder, porque usted es la que tiene los resultados y se pierde, nos quedamos sin los Me voy resultados. con ellos. Sí, o sea, Sí, yo ya le advertí que no puede hacer eso. no, simplemente en algún momento se le pedirán algunos detalles, algunas cositas, porque pues siempre una cosa es la tesis, otra cosa es convertirlo en un artículo. Y Sí, no, pues ese profe. es un ejemplo pues, del trabajo que se está haciendo pues, tanto en el grupo Quibío como
en el programa de química que pues con el profesor Edwin y pues con mi apoyo hemos estado intentando desarrollar este tipo de química y bueno, y seguimos en esto. Como dice Edwin también, yo creo que por ahora hay 2 o 3 personas que ya están con algunas moléculas similares y esperamos pues que también pues, lleguen a un buen término así como lo hizo Laura. Entonces felicitaciones a ti, a tu familia también y pues a Edwin también por la nueva química que estamos teniendo hoy. Gracias, profe. Gracias a ustedes por su apoyo en todo este año y por apoyarme en la pasantía de investigación, que la verdad fue bastante importante. Eso se pudo dar gracias a su asesoría y a la asesoría del grupo de investigación y a la universidad. Muchas gracias. Bien, hacerte lectura del acta que voy a hacer en este momento. ¿Ya llegó Juan? ¿Listo? Juan David, sí, por aquí ya lo vi. Bien, entonces, lectura del acta de sustentación, Santiago de Cali, 18 de junio de 2020, dirigido al Comité de Trabajo de Grado del Programa de Química de la Universidad Santiago de Cali. Como jurado del trabajo de grado, síntesis y caracterización de ligandos N-bensil-anilina ditio-carbamato y compuestos de coordinación a partir de cobre, níquel y paladio 2 con posible actividad antimicrobiana, realizado y presentado por la estudiante Laura Andrea Rojas Ramírez, identificada con cédula de ciudadanía número 1143.872.231, como requisito para obtener el título profesional de química. El jurado, el maestro en ciencias Juan David Villada Morales, ha decidido otorgarle la mención de meritoria. Muchas ¡Bravo! gracias. Pueden abrir sus micrófonos si quieren felicitar a Felicitaciones, Laura. Laura. Muchas gracias. Felicitaciones. Es un gusto presentar esto y pues Laura, adelante. Muchísimas gracias a todos por participar en este día y por su apoyo durante todo el proceso. Y al profesor Juan David Villada por evaluar mi proyecto y enriquecerme tanto sobre otras cosas que no tenía conocimiento y que pues eran tenidas en cuenta de acá al futuro en mis proyectos y en ese proyecto también. Muchas gracias. Un gusto. Es algo muy bueno y se te invita entonces a que efectivamente mantengas en contacto con los profesores Richard y Edwin para que se lleve adelante esta publicación que de verdad merece mucho la pena.